Buenos días aún. Qué bueno es el Señor de el permitirnos poder estar acá, ya, el poder alabar, levantar nuestras manos y adorarle a Él, ya, un privilegio que no todos tienen, ya. Antes de iniciar el culto, conversamos con una persona que se acercó y que es del sur. Llegó hace poquitos días, 2, 3 o 5 días. Y él apenas llega a Antofagasta, él busca iglesias cerca. Y le apareció Oasis. Así que estaba acá y me compartía que, claro, se ve la necesidad de poder ser parte de un pueblo. Se ve la necesidad de poder ser parte de escuchar, de estar en comunión como cuerpo, ¿ya? Y adorar juntos a nuestro Dios. Así que Dios les bendiga. Hoy vamos a conversar un poquito sobre cómo Dios está formando una nueva humanidad, ¿ya? En medio de esto. Entonces, no sé si está el versículo, Samuel. Romanos 12 del 1 al 2, ¿cierto? Y a lo largo de toda esta serie nos hemos visto desafiados a ser formados por el reino, ¿ya? Nos hemos visto desafiados a ser formados para el reino, ¿cierto? Y hay unas preguntas que han surgido y una de ellas es que como iglesia nos preguntamos quién está formando la manera en que vivimos. ¿Quién está formando la manera en que nosotros estamos viviendo? Y con esa pregunta en mente, quiero comenzar diciendo que ninguno de nosotros llegó a ser quien es por accidente, ¿ya? Ninguno de nosotros llegó a ser quien es hoy en día por accidente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ir a trabajar, ¿cierto? Nuestra manera de criar a nuestros hijos, incluso nuestra manera de entender el éxito mismo, o más allá, la manera en la cual enfrentamos el dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Incluso nuestra idea de tener una buena vida, ¿ya? Todo eso ha sido moldeado por algo o por alguien. ¿Cómo me relaciono, cierto, con mi esposa, con mi novia, con mi novio? Ha sido formado, cierto, por algo o por alguien. Heridas, cicatrices, quiebres en nuestra historia que nos hace hoy en día ver la realidad de una manera. Entonces hemos sido formados por algo o por alguien. Y lo curioso es que muchas veces este proceso ocurre sin que nos demos cuenta. Porque la formación casi nunca hace ruido. La formación en nuestras vidas casi nunca hace ruido. Simplemente sucede. Entonces vivimos, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, vivimos en un mundo que constantemente nos está diciendo qué debemos admirar, qué debemos llegar a perseguir. Vivimos en un mundo que nos dice constantemente qué debemos de ir a comprar. Incluso vivimos en un mundo que nos habla diariamente hasta cómo debemos medir el valor de alguien. Si es profesional, si tiene un intelecto superior, si tiene capacidades, herramientas, y en relación a eso yo mido a la persona. Muchas veces ni siquiera cuestionamos esas ideas, simplemente las respiramos y poco a poco terminan llegar a siendo normales. Día a día respiramos esto, ¿cierto? Nos va formando y terminamos en una normalidad sin siquiera llegar a cuestionarlas. Entonces, cuando ocurre eso, comenzamos a creer que el éxito consiste solamente en tener más.
el éxito consiste solamente en tener más dinero, aspectos materiales, una relación o qué sé yo. Cuando ocurre eso, ¿cierto? Empezamos a creer que el valor de una persona depende de lo que llega a producir. Empezamos a creer que el tiempo solo vale si genera resultados. Y olvidamos a nuestro cercano Cristian Castro, que nos enseñó a hacer nada. Hagan nada, nos enseñó él. ¿Ah? Sí, sentémonos y haz nada. Y él decía, pero nada. Entonces, hemos ido aprendiendo que el tiempo solo vale si genera algo, resultados. Hemos aprendido que la felicidad consiste en satisfacer todos nuestros deseos. Porque estamos siendo formados. Y sin darnos cuenta, el corazón comienza a tomar la forma del mundo en el cual estamos viviendo. Pero esta mañana no vamos a dedicar el mensaje principalmente a hablar de la cultura misma, ¿ya? Porque ese no es el centro del texto bíblico. Sí es necesario tocarlo, pero no lo vamos a profundizar. Porque el apóstol Pablo tiene un propósito mucho más hermoso. Pablo quiere mostrar cómo Dios, por medio de su evangelio, está formando un pueblo completamente nuevo. Un pueblo completamente nuevo y que aprenda a vivir bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está indicándonos, lo que quiere hablar en este texto. Entonces, Dios ha venido mostrando que la vida cristiana no consiste simplemente en hacer más cosas para Él, sino que la vida cristiana consiste en permitir que Él forme nuestras vidas y nuestra adoración. Y hoy llegamos a un texto que resume de manera maravillosa todo el proceso mismo. Romanos 12, del 1 al 2, donde Pablo dice, así que, hermanos, os ruego, dice él, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, hay una palabra pequeñita, muy pequeña, al comienzo del pasaje, que es tan pequeña que quizás podemos pasarla por alto. Pero esa palabra sostiene absolutamente todo lo que Pablo dirá a continuación. Y la expresión es así que, al comienzo, así que, o en otras versiones por lo tanto, pero en la versión Reina Verdadera dice así que. Y si no entendemos esa expresión, difícilmente vamos a entender Romanos 12. Y en este punto debemos decir que Pablo, él no escribió la carta por capítulos. Nosotros, ¿cierto?, abrimos nuestra Biblia y buscamos el capítulo 12 de Romanos. Pero Pablo nunca escribió un capítulo 12. Él escribió una sola carta, ¿cierto? Eso significa que cuando llegamos a este así que, venimos caminando junto a Pablo desde hace 11 capítulos atrás. Del capítulo 1 al capítulo 11, él ya viene hablando, ¿cierto? Y llega a este punto en donde dice así que. Entonces, es como cuando yo llego, ¿cierto?, al living de mi casa y me siento y está la Danaya ahí, pues, está viendo ellas, ¿cierto?,
una serie de anime y llego yo a mosquearla. Me siento un rato ahí, qué sé yo, y faltan 20 minutos para que termine el capítulo. Y ahí llego yo y empiezo a preguntarle sobre el personaje, sobre la escena, qué sé yo, y Danae como que me habla, pues estás atenta. Entonces yo empiezo a mosquearle, a hablarle, oye, ¿y esto qué es? ¿Qué sé yo? Entonces yo intento entender en esos 20 minutos lo que es todo el capítulo. Y algo entiendo, pero obviamente no toda la historia. Algo veo yo, unos monos, qué sé yo, y después ya como que no quiere decir esto acá, esto es que es, pero papá, después le explico, qué sé yo. Entonces, pero algo logro entender, pero no la totalidad de la historia. Eso mismo ocurre con Romanos. Si comenzamos directamente en el capítulo 12, corremos este riesgo de escuchar mandamientos sin haber contemplado primero la gracia que le da sentido a esta parte. Porque, hermanos míos, el Evangelio nunca comienza con lo que nosotros hacemos, siempre comienza con lo que Dios ya hizo. Y lo cierto es que Pablo, durante 11 capítulos, nos llevó por un camino extraordinario. Joana nos ayudaba mucho, donde hizo un recorrido, ¿cierto?, por Romanos. Y rápidamente, ¿qué habla Pablo en el libro, en su carta a los Romanos? Del capítulo 1 al 3, Pablo nos habla sobre el problema del ser humano. Y Pablo ahí habla y nos dice que todos hemos pecado, que nadie puede justificarse ante Dios por sí mismo, que el pecado no solamente afecta lo que hacemos, sino que también afecta lo que somos, ¿cierto? Y Pablo nos dice que todos necesitamos de un Salvador. Después Pablo, ¿cierto?, sigue avanzando y desde el capítulo 3 al 5, Pablo viene y nos dice cuál es la solución de Dios al problema. Y Pablo nos dice que Dios nos justifica solamente a través de gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo. Pablo nos dice igual que no somos aceptados por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Y que ahora tenemos paz para con Dios. Después Pablo sigue avanzando, del capítulo 6 al capítulo 8, él nos habla de una nueva vida, donde dice que hemos muerto del pecado, ¿cierto? Hemos muerto al pecado y vivimos en Cristo. Después dice él que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces Pablo después empieza a conversar, a hablar, ¿cierto? Y nos dice que no hay ya condenación para los que están en Cristo Jesús. Espectacular. Y terminando el capítulo 8, Pablo viene y nos dice que nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Después Pablo sigue avanzando, capítulo 9 al capítulo 11, ¿cierto? Y él nos habla de la fidelidad de Dios, donde Pablo nos dice, ¿cierto?, que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Nos habla también que la salvación forma parte de un plan eterno. Y Pablo viene y se sumerge, ¿cierto?, finalizando el capítulo 11, donde él nos habla sobre adoración. Y termina y dice Pablo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Wow! Y ahí la cabeza explota. Entonces Pablo es tremendamente profundo desde el capítulo 1 al capítulo 11 y él nos habla espectacularmente sobre Dios. Después de todo esto, después de todo lo que Dios hizo, Pablo recién dice, así que, hermanos, la vida cristiana nunca comienza con una exigencia, siempre comienza con misericordia, viendo y maravillándonos por las misericordias que Dios ha derramado sobre nosotros. Y esta verdad, hermanos míos, cambia completamente
la manera en que entendemos la obediencia. Nosotros no obedecemos a Dios para que Dios nos ame. Obedecemos porque ya fuimos amados en Cristo. Esta verdad es fundamental en nosotros. No amamos a Dios para que Él llegue a aceptarnos. Lo amamos porque hemos sido transformados, impactados y maravillados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esta es una verdad que la iglesia nunca debe de olvidar. Porque cada vez que olvidamos el así que, terminamos convirtiendo el cristianismo en una lista de reglas que hay que obedecer. Pero Pablo dice, no, no es así. Primero contemplen el Evangelio y después respondan a él. Pablo dice, muchachos, contemplen, maravíllense, asómbrense por lo que Dios ha hecho. Y después respondan a ese Evangelio. Pablo sigue, avanza y dice, os ruego por las misericordias de Dios, dice él. Y aquí Pablo nos vuelve a sorprender. Porque él, siendo un apóstol, no comienza dando una orden como apóstol, sino él comienza diciendo, os ruego, dice él. Él podía dar una orden, pero Pablo sabe que la obediencia nacida únicamente del miedo dura poco. Una obediencia que su base es el miedo va a durar poco. Pero una obediencia nacida del asombro por las misericordias de Dios va a transformar toda una vida. Ahí está la diferencia. Que la obediencia debe estar cimentada en asombrarnos por las misericordias que Dios ha hecho. Y Pablo añade, por las misericordias de Dios, en plural. Pablo quiere que recordemos todo lo que Dios ha hecho. Pablo nos está diciendo, antes de mirar lo que ustedes deben hacer, contemplen todo lo que Dios ya hizo. El Evangelio no nos dice, haz y quizás Dios te llegue a aceptar. El Evangelio nos dice, Dios ya actuó en Cristo y ahora responde con gratitud de corazón. Es por eso que este texto no comienza hablando del esfuerzo, comienza hablando de gracia. Y solamente un corazón maravillado por la gracia de Dios puede entregar toda su vida a Cristo. Solamente una vida que ha sido maravillado por el amor y gracia de Dios puede entregarse por completo al Señor. Y Pablo avanza y nos dice en el mismo versículo 1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como dijo el pastor, este día viernes y sábado, como iglesia, ¿cierto? Estuvimos en Iquique visitando y compartiendo con algunos hermanos. Como oasis de redención estuvimos visitando y haciendo misión en Iquique. Y entre Tocopilla e Iquique, ¿cierto? Se está construyendo la carretera. No sé si algunos han viajado a Iquique, están en plena construcción de la vía misma. Y uno al pasar, uno mira la obra, ¿cierto? Y aún no ve la carretera lista. Hay desvíos, qué sé yo, uno ve tierra removida, uno ve quizá máquinas hacia allá, máquinas hacia acá, camiones, tierra, uno ve desniveles, uno ve quizás sectores donde aún uno puede ir a transitar, ¿cierto? Entonces está en construcción y alguien puede decir, aquí todavía no hay nada, pero lo cierto es que una carretera nunca comienza con el pavimento final, y sabemos eso.
Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que remover, sacar tierra, romper cerros, ¿cierto? Después hay que empezar a nivelar, después hay que empezar a compactar, ¿cierto? A compactar el piso. Después hay que sacar todo porque nos equivocamos y tenemos que otra vez, ¿cierto? Reparar, compactar, en fin. Y solamente cuando el terreno ha sido listo y preparado, viene la capa de fino. Viene el asfalto, viene el final, ¿cierto? Cuando ya está todo listo. Y mientras estudiaba para el sermón, ¿cierto? Justamente pensaba en eso. Porque durante 11 capítulos, Pablo ha estado haciendo exactamente ese tipo de trabajo. Él ha preparado el corazón para este tiempo. Pablo nos mostró el pecado, nos mostró el amor de Dios, nos mostró a Cristo, nos mostró la justificación, nos mostró el Espíritu Santo, ¿cierto? Nos mostró la adopción, ¿cierto? Nos mostró la esperanza. Pablo ha estado preparando cuidadosamente el camino y recién ahora él dice, presenten sus cuerpos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una obediencia que no descansa sobre el Evangelio va a terminar quebrándose. Una obediencia que no descansa sobre el Evangelio va a terminar quebrándose. Pero una vida edificada sobre las misericordias de Dios va a permanecer firme. Ahora bien, ¿qué significa exactamente presentar nuestros cuerpos, como dice Pablo? Y aquí es donde muchas veces nosotros leemos este texto con una idea demasiado pequeña. Pensamos que Pablo está diciendo, dedícale más tiempo a Dios, ora un poco más, lee más la Biblia, y por supuesto todo eso hay que hacerlo, es correcto, hay que hacerlo. Pero Pablo está diciendo algo mucho más interesante y grande. Cuando un judío del primer siglo escuchaba la palabra sacrificio, inmediatamente pensaba en el templo, pensaba en un altar, pensaba en un sacerdote, pensaba en un animal ofrecido a Dios. Durante siglos el pueblo había aprendido que la adoración estaba asociada a un lugar y a un sacrificio. Pero Pablo ahora viene y sorprende a todos, porque Pablo ya no habla de un animal, Pablo ya no habla del templo, Pablo ya no habla del altar, ahora dice, preséntense ustedes mismos. ¿Por qué? Porque Cristo ya ofreció el sacrificio perfecto. Y ya no venimos, ¿cierto?, a ganar el favor de Dios. Cristo lo ganó por nosotros. Y es por eso que ahora respondemos a esa gracia entregándole toda nuestra vida al Señor. Noten que Pablo tampoco dice, presenten una parte de ustedes. Presenten un brazo. No. Pablo dice, presenten sus cuerpos, dice él. Y aquí debemos entender algo muy importante. Para Pablo, el cuerpo representa toda la existencia humana. Él está hablando de una vida completa, entregada a Dios. Él está hablando tanto del lunes como del domingo. Él está hablando tanto del trabajo como del culto. Pablo está hablando del matrimonio tanto como de la oración. Él está hablando de la crianza, del descanso y del uso del dinero. Todo, cuando él habla presente en sus cuerpos, ¿cierto? Él está hablando de todo nuestra vida. En otras palabras, Pablo está diciendo, toda la vida le pertenece ahora al Señor. Hermanos, muchas veces nosotros separamos nuestra vida. Separamos nuestra vida y hay momentos que son para Dios, otros para mí, otros para acá, para allá, y separamos nuestra vida. Pero el Evangelio rompe completamente esa división. El reino de Dios
no ocupa un espacio dentro de nuestras vidas. El reino de Dios no ocupa un espacio dentro de nuestras vidas. Es nuestra vida entera que ocurre dentro del reino de Dios. Nos cambia totalmente la forma como entendemos nuestra vida. Es nuestra vida entera que ocurre dentro del reino de Dios. Eso significa que mañana, cuando vuelva a mi pega, ¿cierto?, seguiré adorando. Cuando un esposo decida pedir perdón en lugar de levantar la voz, seguirá adorando. Cuando como pueblo de Dios un hermano visita a otro que está enfermo, seguiremos adorando. Porque la adoración dejó de ser solamente un momento del domingo y se convirtió en una manera de vivir. Se convirtió en una manera de vivir. Todo nuestro ser debe ser entregado al Señor. Y aquí quiero detenerme en una palabra que muchas veces pasamos por alto. Pablo dice, sacrificio vivo, dice él. Eso habría sonado un poco raro para cualquier judío de aquel entonces, porque los sacrificios morían. Pero ahora Pablo dice, no, este sacrificio vive, dice él. ¿Y qué significa esto? Que Dios no nos llama a escapar del mundo. Nos llama como pueblo redimido a vivir dentro del mundo, perteneciéndole completamente a Él. Seguimos vivos, seguimos yendo a trabajar, seguimos yendo a pagar nuestras cuentas, nuestras deudas, seguimos enfermándonos, seguimos riendo, seguimos llorando muchas veces. Pero ahora toda esa vida cotidiana ha sido consagrada y entregada al Señor. Y hermanos, aquí aparece una verdad maravillosa. Jesús. Jesús fue el primero en vivir perfectamente este texto. Él vino y se presentó completamente, presentó toda su vida al Padre. No se reservó ninguna parte. No obedeció solamente cuando era fácil. Toda su existencia fue ofrenda agradable al Padre. Y ahora nosotros, unidos por la fe a Cristo, el Espíritu Santo comienza a formar esa misma vida en nosotros. No para repetir la obra de Cristo, sino porque la vida de Cristo ya comenzó a manifestarse en su pueblo. La obra de Cristo comienza a manifestarse en medio de su pueblo. Y aquí quiero detenerme solamente unos segundos para hacerle una pregunta. No individual, sino como iglesia. ¿Qué clase de pueblo está formando Dios entre nosotros? ¿Qué clase de pueblo está formando Dios entre nosotros? Porque Romanos no fue escrito para cristianos aislados. Fue escrito para una iglesia, para una comunidad. Y Pablo está diciendo, iglesia, presenten juntos toda su vida al Señor. Eso significa que Dios no solamente quiere formar a buenos cristianos, sino quiere formar una iglesia donde Cristo sea visible. Una iglesia donde el perdón sea visible. Una iglesia donde la humanidad o esta nueva humanidad sea visible, donde la humildad se viva, donde el amor sea visible, donde el reino pueda comenzar a verse incluso antes de que alguien escuche un sermón. Porque el Evangelio no solamente va a cambiar a personas, el Evangelio forma un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces el texto no es un texto individual, es un texto comunitario.
Pero aquí surge inmediatamente una pregunta. Si Dios está formando un pueblo para su reino, ¿cierto? ¿Cómo ocurre esa formación? ¿Cómo ocurre esa formación? ¿Por qué? Porque todos seguimos viviendo en medio de la cultura. Todos seguimos viviendo nuestro día a día, ¿cierto? Una cultura que intenta moldear nuestra manera de pensar. Y precisamente allí Pablo dirige nuestra atención. Miren nuevamente el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, mis hermanos, para seguir en la misma línea, hasta el momento Pablo nos muestra por qué debemos entregar nuestra vida al Señor. Primero, porque contemplamos sus misericordias. Segundo, porque primero vimos la obra perfecta de Cristo. Después, porque la obediencia nunca nace del miedo, sino de la gracia. Y ahora Pablo levanta la mirada y nos muestra una realidad que ninguno de nosotros puede ignorar. Vivimos en medio de un mundo que constantemente intenta moldearnos. Vivimos en un mundo que constantemente intenta moldearnos. Es por eso que Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Porque Pablo no está hablando solamente del paso del tiempo. La palabra siglo aquí habla de una manera de vivir, de una forma de entender la realidad, de un sistema de valores, de una cultura que constantemente intenta responder a las grandes inquietudes de la vida. Vivimos en una cultura que intenta constantemente ir respondiendo las grandes inquietudes de la vida. Una cultura que intenta responder qué significa el éxito, que intenta responder qué significa ser libre, qué significa una buena familia, qué significa una vida valiosa. Estamos insertos en una sociedad que nos muestra, nos moldea e intenta responder este tipo de preguntas. En aquel entonces Roma respondía a esto. En aquel entonces Roma respondía a todo esto. Y nuestra cultura también la responde. Pero aquí quiero que notemos algo muy importante. Pablo no dedica este pasaje a describir Roma. No comienza haciendo un listado de todos los inconvenientes que tenía el imperio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no hace eso? Porque el centro del texto, lo que Pablo quiere entregar, no es Roma. El centro del texto es el reino de Dios y esa es una diferencia enorme. Pablo no se desgasta desmenuzando y profundizando lo que vivían en el imperio, sino que Pablo quiere mostrar lo que Dios está haciendo en un pueblo redimido, en su pueblo. Y nosotros podíamos pasar una hora hablando de todo lo malo que ocurre en medio nuestro o nuestro alrededor. Y probablemente tendríamos razón en muchas cosas, pero terminaríamos saliendo de aquí con mucha información y poca esperanza. Pablo hace exactamente lo opuesto. Reconoce que existe una cultura que intenta formar nuestra manera de vivir, pero inmediatamente dirige nuestra mirada hacia la obra de Dios. Y la pregunta principal acá no es ¿qué está haciendo el mundo? Sino que la pregunta esencial es ¿qué está haciendo Dios con su pueblo? Esa es la pregunta central. No ¿qué está haciendo el mundo? Sino que la pregunta es ¿qué está haciendo Dios con su pueblo? Y Pablo viene y responde, sean transformados. Hermanos, aquí encontramos una de las frases más hermosas de todo el pasaje. No dice transfórmense, dice sean transformados.
¿Y por qué es importante? Porque Pablo nos recuerda que la transformación no comienza con nuestro esfuerzo, comienza con entender la obra de Dios. Eso obviamente no significa que vamos a convertirnos en pasivos y hacer absolutamente nada. No, no, no. Claro que vamos a responder, claro que vamos a obedecer, claro que vamos a luchar contra el pecado día a día. Pero nunca olvidemos esto. La fuerza que transforma la iglesia no nace de la voluntad humana, nace de la gracia de Dios obrando por medio de su Espíritu. La fuerza que va a transformar Oasis no nace de la voluntad humana, sino que nace de entender la gracia de Dios obrando en medio nuestro a través del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, esta verdad debería llenarnos de esperanza. ¿Por qué? Porque si somos sinceros, si la transformación dependiera solamente de nosotros, ¿quién podría mantenerse firme? Difícil. ¿Cuántas veces hemos llegado a prometer un cambio? ¿Cuántas veces hemos dicho, ahora sí lo voy a hacer mejor? Vamos, saca el león que llevas dentro. Vamos con todo el fuá. Al tercer día volvemos a lo mismo, pues. Otros duran más o qué sé yo, pero el punto es que si la transformación dependiera de nosotros, difícilmente nos mantendríamos firmes. Es por eso que Pablo nos recuerda que la esperanza de la iglesia nunca ha descansado en la capacidad de la iglesia, sino que descansa en la fidelidad de Dios. Él comenzó la buena obra y Él mismo la llevará a su perfección. Ahora bien, ¿cómo realiza Dios esa transformación en su pueblo? Y Pablo responde, y Pablo dice, mediante la renovación de su mente, dice Pablo. Y aquí debemos de tener cuidado, porque cuando nosotros escuchamos la palabra mente, ¿cierto? Inmediatamente pensamos en inteligencia, pensamos en estudiar más, pensamos en aprender más, pensamos en tener más información, ¿cierto? Cuando pensamos en la palabra mente, viene eso a nosotros, inteligencia, ¿cierto? Perfección, información, aprender y tantas otras cosas. Pero Pablo está hablando de algo mucho más profundo. En la Biblia, la mente, ¿cierto?, representa la manera en que interpretamos toda la realidad. Mente es la manera en que nosotros estamos interpretando, ¿cierto?, la realidad a nuestro entorno. Es el lente con el cual miramos la vida. Y este es un ejemplo que se ha dado anteriormente. Imaginemos que nos ponemos unos lentes, ¿cierto?, que tienen un tono azul. Vemos toda la realidad, ¿cierto?, con una tonalidad azul. Y no es que el mundo haya cambiado, sino que el lente por el cual estamos mirando está interpretando toda la realidad. Ahora imaginen, ¿cierto?, que alguien cambia esos lentes. El mundo sigue siendo el mismo, pero la manera de verlo cambió completamente. Eso es lo que hace el Evangelio. No cambia solamente algunas ideas, cambia los lentes con los cuales comenzamos a mirar toda la vida. Es el Evangelio lo que ahora, ¿cierto?, nos hace ver la realidad en su totalidad de manera distinta. Que el Señor nos ayude a ir al oftalmólogo para cambiar nuestros lentes. Pero así funciona el Evangelio, transforma, renovando nuestra mente, viendo el entorno, viendo de una manera distinta toda nuestra vida. Entonces, cuando ocurre eso, lo que antes me parecía éxito, ya no necesariamente lo es. Lo que antes me
parecía insignificante, comienza a tener un valor inmenso. Lo que antes dominaba nuestra vida comienza a perder fuerza y comienza a ser renovada nuestra existencia. Si antes mi relación consistía en buscar mi felicidad, ahora el Evangelio me transforma, me renueva y busco la felicidad de mi esposa. Y al ver a alguien que yo amo feliz, yo soy feliz. Ahora mi esposa, antes ella buscaba su felicidad, ahora la encontró en mí, ¿no? Ahora ella vive para buscar mi felicidad. Y ella, al ver a alguien que ama, ¿cierto? Feliz, ella es feliz. Es así como el Evangelio, ¿cierto? Renueva nuestra mente, nos hace mirar las cosas de una visión totalmente distinta. Si he sido lastimado, herido en mi vida, hoy en día el Evangelio me restaura y me sana. Y hay esperanza. Que el Señor nos ayude en esa línea. Es por eso que cuando el Evangelio comienza a renovarnos, comenzamos a amar aquello que antes ignorábamos. ¿Por qué? Por lo que dije, porque Cristo está renovando nuestra manera de interpretar toda la realidad. Ya que quiero detenerme en algo que considero importante. Muchas veces leemos el versículo de manera individual. Pensamos, Dios quiere renovar mi mente, y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Recordemos que Pablo está escribiendo a una iglesia. Todos los verbos son en plural, ¿cierto? Es como si Pablo estuviera diciendo, iglesia, permitan que Dios renueve la manera en que ustedes piensan como pueblo. Permitan que Dios renueve cómo ustedes están viviendo como cuerpo de Dios. Eso cambia completamente la aplicación, porque ahora ya no nos vamos a preguntar quién está formando mi vida. Ahora nos vamos a preguntar quién está formando nuestra iglesia como pueblo redimido de Dios. Y hermanos, eso es precisamente lo que ocurre cada domingo. No nos acercamos acá solamente a escuchar un sermón. El Espíritu Santo está formando una comunidad domingo tras domingo. Cuando adoramos juntos, Dios forma nuestros afectos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Él forma nuestra manera de pensar. Hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, Él forma humildad. Cuando celebramos la cena, Él forma nuestra memoria. Cuando servimos unos a otros, Él forma el carácter nuestro. Cuando oramos unos por otros, Él forma nuestro amor. Hermanos, no estamos participando solamente en un culto, estamos siendo formados como pueblo. Eso significa que la renovación de la mente no ocurre cuando una persona cambia de opinión. La renovación de la mente ocurre cuando una iglesia comienza a aprender a pensar como Cristo. Pablo está hablando de una iglesia. No podemos vivir una vida individualista fuera del cuerpo de Dios. No se puede. Bíblicamente no se puede. Y es en este espacio donde Dios forma un pueblo. Es en este espacio donde el Espíritu Santo transforma nuestro orgullo, soberbia, practica la humildad, el amor, el servicio.
el abrir mi vida a otros para poder recibir la consolación que proviene de Dios. Que el Señor nos ayude a poder renovar nuestra mente como iglesia y comenzar o seguir en esta transformación de pensar como Cristo. Hermanos, esa es precisamente la esperanza del Evangelio. No solamente llegar a cambiar individuos, sino formar una nueva humanidad. Una comunidad donde Cristo sea visible. Esa es la esperanza del Evangelio. No solamente que yo o tú individualmente cambiemos. La esperanza es que Dios está formando una nueva humanidad, una comunidad donde Cristo pueda ser visible. Pero Pablo todavía no termina, porque toda esta transformación tiene un propósito. Dios no renueva nuestras mentes simplemente para que pensemos diferente. La renueva para que aprendamos a discernir cómo vivir como pueblo del reino. Y eso nos conduce a la última parte de este versículo. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, hasta aquí Pablo nos ha mostrado que Dios está transformando la vida de su pueblo. Pero ahora responde a la pregunta que seguramente nos hemos hecho alguna vez. ¿Y para qué? ¿Y para qué ocurre todo esto? ¿Para qué Dios quiere renovar nuestra mente? ¿Para qué quiere formar una nueva humanidad? ¿Para qué quiere llegar a transformar a una iglesia? Y la respuesta de Pablo es maravillosa. Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y a veces se entiende mal este versículo. Se piensa que Pablo estaba diciendo: si eres un buen cristiano, Dios te mostrará con quién te debes de casar, o qué trabajo debes de aceptar, dónde debes de vivir. Y por supuesto, Dios guía nuestras decisiones, ese es un hecho. Pero Pablo está hablando de algo mucho más enorme, grande y profundo. La expresión comprobar significa aprender a discernir, aprender a reconocer, aprender a distinguir aquello que agrada a Dios. Es decir, cuando el Evangelio forma una iglesia, esa iglesia comienza a desarrollar una sensibilidad nueva. Cuando el Evangelio comienza a transformar a una iglesia, esa iglesia comienza a tener, a desarrollar, a experimentar una sensibilidad nueva. Comienza a aprender a reconocer el corazón de Dios. No solamente en los momentos más importantes de la vida, sino también en las decisiones del día a día. Aprendemos a reconocer el corazón de Dios en la manera en la cual hablamos, en cómo nos vamos a ir a trabajar, en cómo estamos en la iglesia, en la manera en que usamos el dinero. El pastor hacía un punto en los avisos. Somos una iglesia que en su ADN quiere ser una iglesia que plante otras iglesias, que está en misión. Porque entendemos que ese es el corazón de Dios, que más personas puedan ser impactados por el Evangelio. Y mis hermanos, ayer en estos días estando en Iquique, uno puede ver, palpar la necesidad que hay de Dios en la vida de personas. Entonces, una iglesia que comienza, ¿cierto?, a ser formada por el Evangelio, comienza a desarrollar una sensibilidad nueva. Y comenzamos, ¿cierto?, a reconocer, a ver el corazón, la voluntad de Dios, en cómo servimos, en cómo usamos nuestro dinero, cómo nos vamos a relacionar. ¿Por qué?
Porque la voluntad de Dios deja de ser una información escondida y comienza a convertirse en una forma de vivir. Muchas veces nosotros buscamos, ¿cierto?, la voluntad de Dios como quien busca un mapa. Queremos que Dios nos entregue todas las respuestas antes de iniciar el camino. Pero Pablo dice algo diferente. Pablo dice, Dios primero forma el corazón y luego el corazón comienza a caminar aprendiendo a discernir la voluntad del Padre. Por eso la pregunta más importante no es ¿qué decisión debo de tomar? La pregunta más importante es ¿qué clase de persona está formando Cristo en mí? Esa es la pregunta de fondo. No qué decisión debo de tomar en mi vida, sino el pensar qué clase de persona está formando Cristo en mí. Si soy sensible, ¿cierto?, a la voluntad de Dios, si puedo discernir la voluntad de Él. Porque, hermanos, cuando el Espíritu Santo comienza a transformar el corazón, también comienza a transformar nuestras decisiones. ¿Se dan cuenta que es de adentro hacia afuera? ¿Les hace sentido un poquito? Cuando el Espíritu Santo comienza a transformar el corazón, comenzamos también a ser transformados en nuestras decisiones. Y aquí quiero detenerme en algo que considero que es importante para nosotros como iglesia. Noten nuevamente que Pablo sigue hablando en comunidad, en iglesia, ¿cierto? Él está escribiendo a una iglesia. Eso significa que Dios no solamente quiere que cada uno de nosotros aprenda a discernir, quiere que la iglesia entera aprenda a discernir. Y aquí aparece una de las grandes riquezas de la vida en comunidad, de ser formados para el reino. Vivimos en una época donde se nos ha enseñado que cada uno debe de decidir solo. Vivimos, ¿cierto?, en este tiempo donde se nos enseña que cada uno debe de decidir por sí mismo, que nadie tiene derecho a hablar a nuestra vida, que lo importante es seguir nuestro corazón, pero el Evangelio nos enseña exactamente lo opuesto. El Evangelio nos enseña otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló una iglesia. Dios nos regaló hermanos, Dios nos regaló a pastores, Dios nos entregó a ancianos, nos regaló grupos de vida. Dios nos regaló matrimonios maduros en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor utiliza a su pueblo para enseñarnos a caminar en su voluntad. Y debemos de dejar este individualismo que muchas veces nos lleva a tener vidas opacas. Acérquense a alguien que haya sido acompañado por alguien de la iglesia. Acérquense y pregúntenle, ¿cómo fue ese tiempo? ¿Cómo Dios habló a su vida? Y acérquense a otro que viva de una manera netamente individualista y que mire atrás su historia. Van a notar la diferencia de cómo Dios obra en medio de su pueblo, cómo Dios obra en medio de su iglesia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a poder entender esta vida en comunidad. Es difícil, no es fácil. Estamos atareados con nuestras cosas, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestros secretos. No es fácil. Pero el Señor nos muestra que nadie madura solo. Dios nos muestra que nadie aprende solo. Dios nos muestra que nadie va a perseverar solo.
Ayer Dios me regaló, y se lo contaba a Juan, Dios me regaló el hecho de poder ver a un chico de 20 años, padre, su hijo tiene 2 meses, y me fue a dejar a Iquique, de Hospicio a Iquique. Y en medio de ello yo empecé a conversar, lo escuché, qué sé yo. Casi me pongo a llorar porque una vida dura, criado por su tía abuela, quien fallece a los 15 años, queda solo, no vivió un luto, siguió, guardó sus cosas, estuvo en un lado, en otro lado. Hace poco llega su madre, pero está porque tiene que estar nomás, me decía él, mi madre no tiene un afecto hacia mí, me dejó a los 5 meses. Está porque tiene que estar nomás, me decía él. Y yo lo escuchaba y muchas otras cosas más. Y me decía él, tengo miedo, porque ahora soy padre. Y no sé si esto irá a durar o no irá a durar, decía, porque soy joven, ella igual. Yo le dije, cuando vuelva la próxima vez, ¿puedo invitarte a un café y conversar un rato? Y se le llenaron su ojo de lágrimas. Sí, me dijo, sí. ¿Por qué? Porque no podemos perseverar solos. No podemos vivir nuestra vida, como lo ha explicado el pastor, como lobo solitario. No podemos. Y el Señor está formando una iglesia, un pueblo, y Él ha entregado, ¿cierto?, personas imperfectas, pero que aman profundamente a Dios. Así fue diseñado el reino de Dios, hermanos. Así fue diseñado el reino de Dios. Y acá hay que hacer una pausa en esto, porque quizás sin darnos cuenta hemos reducido la iglesia a un lugar donde asistimos una vez a la semana. Pero Pablo está describiendo algo mucho más intenso y profundo. La iglesia, el cuerpo, el pueblo es el lugar donde el Espíritu Santo está formando una nueva humanidad. Esto significa que cada vez que abrimos juntos la palabra, Dios nos está formando. Cada vez que, como dije, vamos a celebrar nuestra cena, Dios nos está formando. Cada vez que oramos juntos, Dios nos está formando. Cada vez que un hermano exhorta a otro hermano con amor, Dios nos está formando. Cada vez que uno de nosotros lleva la carga de otro, Dios está formando una nueva humanidad. No son actividades, son los medios mediante los cuales el Espíritu Santo está formando un pueblo para el reino. Y terminando, ¿qué estamos construyendo como iglesia? ¿Simplemente un lugar donde las personas asistan los domingos? ¿O una comunidad donde Cristo sea visible? Porque podemos tener una buena doctrina, pero aún así no parecernos a Cristo. Podemos llegar a crecer en números y seguir siendo profundamente individualistas. No nos debemos de confundir. Pero cuando el Espíritu Santo forma verdaderamente una iglesia, comienza a aparecer cosas que ninguna actividad puede llegar a producir. Comienza a aparecer humildad, la paciencia, la hospitalidad, generosidad, el perdón, el servicio. Comenzamos a reír con aquellos que ríen y comenzamos a tener esperanza que permanece incluso en medio del dolor y del sufrimiento. Y cuando estas cosas comienzan a aparecer, la ciudad empieza a ver algo distinto. Nuestros amigos, familiares y compañeros comienzan a ver algo distinto. No porque seamos espectaculares o bacanes, sino porque Cristo está formando un pueblo que refleja su reino. Y creo que aquí está el propósito de Romanos 12. No formar simplemente mejores individuos, formar una comunidad donde el rey pueda ser visto. Porque el reino de Dios siempre se hace visible a través de un pueblo, nunca a través de héroes aislados.
Esa verdad recorre toda la Biblia. Dios llamó a Abraham para formar un pueblo. Dios rescató a Israel para formar un pueblo. Cristo murió para rescatar un pueblo. Y hoy el Espíritu Santo sigue formando un pueblo. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio inmenso de ser parte de esa historia. Que el Señor nos ayude. Y terminando, quiero preguntar, ¿qué clase de iglesia estamos llegando a ser? Y quiero terminar volviendo a la pregunta con que comenzamos hoy en la mañana. ¿Quién está formando nuestra vida? Después de recorrer Romanos 12, creo que ya podemos responder. No somos nosotros quienes finalmente nos vamos a transformar. No es nuestra fuerza de voluntad, no es la disciplina, no es simplemente asistir a más actividades. Es Dios. Es Dios quien por medio de sus misericordias comenzó una obra en nosotros. Es Dios quien por medio de su Espíritu sigue renovando nuestra mente. Es Dios quien por medio de su palabra sigue corrigiendo nuestras vidas. Es Dios quien por medio de su iglesia sigue formando un pueblo. Mis hermanos, esa es una verdad profundamente esperanzadora, porque significa que nuestra esperanza nunca ha descansado en nosotros, sino en la fidelidad de Dios. Y quizás algunos de nosotros llegó hoy mirando su propia vida y pensando, no he cambiado lo suficiente, soy pifiado, salí malo de fábrica, no he cambiado lo suficiente. Quizás alguien está luchando con un pecado hace años. Quizás algunos de nosotros como padres pensemos que hemos fallado demasiadas veces en la crianza de nuestros hijos. Quizás algún joven sienta que todavía sigue tropezando con la misma situación constantemente. Y es posible que al mirar nuestras vidas y ver lo limitado que somos, en muchas áreas aparezca el desánimo, la frustración y el cansancio. Yo no sé en la situación que tú llegas hoy aquí, pero muchas veces al mirar nuestras vidas y ver que hemos fallado, el desánimo comienza a asomarse. Pero Romanos 12 nos recuerda algo maravilloso, nos recuerda que Dios todavía está obrando, que la obra no finalizó el día en que llegamos a creer. Ese fue el comienzo de este caminar como pueblo de Dios. El mismo Dios que nos justificó, ahora nos está santificando. El mismo Dios que nos llamó, ahora nos está formando. Es el mismo Dios que comenzó la buena obra, la llevará a feliz término en Jesucristo. Qué esperanza tan grande, hermanos míos. Quería terminar este espacio esperanzado que Dios sigue obrando y transformando la vida de su pueblo. Así que ánimo, como decimos a veces, ánimo. Porque entonces nuestra vida deja de ser una carrera donde intentamos ir y demostrarle algo a Dios y se convierte en un camino donde el Padre con paciencia va formando a sus hijos. Y quiero volver a la imagen que compartí hace unos momentos. La próxima vez que como iglesia viajemos a Iquique y recorramos nuevamente la autopista que está en construcción, volveremos a ver esa obra en construcción y probablemente todavía va a faltar mucho para que llegue a terminarse. Habrá sectores donde la tierra seguirá ahí mismo. Habrá máquinas
trabajando, habrá espacio donde aún no puede avanzar uno. Y sin embargo, nadie va a pensar que el proyecto llegó a fracasar. ¿Por qué? Porque todos entienden que una obra de esa magnitud necesita tiempo. Cada jornada parece chica, pequeña, cada avance parece imperceptible, pero los especialistas saben exactamente hacia dónde se dirige el trabajo. Y pensaba yo, así es Dios, domingo a domingo, palabra a palabra, oración más oración, grupo de vida más espacios de vida, conversación, corrección. Él sigue formando su pueblo. Ese siempre fue el propósito de Dios. No solamente el perdonarnos, sino restaurar en nosotros la imagen de su Hijo, formando una nueva humanidad, un pueblo donde Cristo comienza a verse. Que nuestro anhelo sea eso, ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor nos ayude, porque la idea es que cuando alguien llegue a nuestra iglesia pueda ver a matrimonios imperfectos, pero llenos de gracia, a padres imperfectos, pero que aman a sus hijos, jóvenes imperfectos, pero con un deseo de seguir al Señor, hermanos que sirven y que se llegan a perdonar y que llevan sus cargas unos los de otros y que lloran con los que lloran y ríen con los que ríen. Es por eso que Romanos 12 no va a terminar llamándonos simplemente a resistir a la cultura, sino que nos llama a mostrar otra, nos llama a mostrar la cultura del reino de Dios. Oremos al Señor. Dios Padre, quiero agradecerte por este tiempo, agradecer por tu misericordia, agradecer por tu amor, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos recuerde día a día las maravillas que tú has hecho, que tu Espíritu Santo sea como un martillo reforzando día a día lo que Cristo hizo en la cruz. Que nuestra obediencia no sea por miedo ni presión, sino que sea por el deleite de ver lo que tú has hecho en tu pueblo. Ayúdanos a no conformarnos a este siglo. Ayúdanos a ser renovados, a poder discernir tu voluntad. Ayúdanos a entender que tu intención es formar un pueblo. Ayúdanos a dejar este individualismo que muchas veces nos hace daño. Un individualismo, Padre, que ha sido moldeado por la cultura misma, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en la cultura, en el pueblo, en la nueva humanidad que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a tener esperanza que a pesar de fallar, a pesar de que nos cuesta, podamos abrazar la esperanza de que tú sigues formando un pueblo en medio de nosotros, Señor. Te agradecemos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús.